Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo ciclo de entrevistas en Z Streaming, Concepto Z. Hoy estamos con un invitado especialísimo desde Estados Unidos, el escritor, activista por la paz, músico, Gabriel Meyer. Él va a venir la próxima semana a la Argentina a editar su libro Al borde del verbo, editado por Milena Cacerola, y va a estar de gira por nuestro país presentando esta edición particular de su libro en español, que ya fue publicado en Estados Unidos en inglés. Bueno, Gabriel Meyer, bienvenido. Un honor tenerte con nosotros y nosotras. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, Contanos un poco cómo es para vos, o sea, la importancia, porque tu labor no es solo de escritor, vos sos un artista performático, sos un viajero del mundo por la paz, sos músico, sos artista. Entonces, me parece muy importante poder arrancar por pensar y problematizar qué significa hoy el activismo cultural, el activismo artístico, esta idea de recorrer el mundo en busca de la paz y la importancia de la cultura y el arte en una época tan compleja en el mundo. sí, bueno, yo desde siempre yo crecí, nací en un campamento de verano creado por mis padres, el rabino Marshall Meyer, que era un activista por los derechos humanos contra la dictadura, y mi vieja, que juntos crearon ese campamento. Entonces yo desde que nací, siempre la integración, había mucho arte en ese campamento, había rezos o la espiritualidad, había activismo porque mi papá veía la realidad desde un punto de vista de la justicia profética, ¿no? Que aparece en los profetas hebreos. Entonces yo mamé eso de chiquito y siempre fue como integrado todos esos mundos, ¿no? Entonces, para mí, incluso el deporte, bueno, yo crecí con el fútbol, obviamente, y todas esas cosas eran una. Y cuando crecí y empecé a militar, por ejemplo, por los derechos humanos en Argentina, Uh -huh. con las madres y con el movimiento judío por los derechos humanos, eh, yo ya hacía teatro en esa época, y después cuando empecé a trabajar sobre todo en Medio Oriente con palestinos e israelíes, yo integré toda la parte artística a ese trabajo de paz. Uh -huh. Y no solo la parte artística a nivel música o a nivel teatro o a nivel escritura, sino también la cocina, también un enfoque que tiene que ver con la pregunta de si nuestra respuesta a la crisis es parte de la crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo respondemos a la crisis? Si las formas antiguas de protestar sirven o tenemos que encontrar nuevos caminos como para derretir los mecanismos de defensa de la realidad, porque la realidad se defiende y los sistemas tienen sus defensas y ya están acostumbradas, ¿no? A las cosas tradicionales de cómo se protesta. A veces cuando uno le grita a alguien, le está dando más poder. Entonces, hubo, por ejemplo, un ejemplo muy especial que pasó en Estados Unidos con la población indígena del pueblo Lakota, fue Standing Rock. No sé si se escuchó en Buenos Aires en el 2016, que se levantaron contra un oleoducto, que lo querían hacer pasar por el cementerio del pueblo, de los indígenas, y los pueblos originarios se levantaron y vinieron como 10.000 personas de todo el mundo, y ellos rezaban por la policía todos los días para que los policías, que son personas, cambien de a uno de parecer y se pongan al servicio del pueblo. Entonces, además de obviamente protestar contra el oleoducto tenían la parte también enraizados en el espíritu. Ellos hacían lo que se llama un inipi en la tradición indígena, que es como un sauna originario, Uh -huh.
Y lo hacían todos los días, entonces la gente, los aliados que venían políticamente se acoplaban a ese lenguaje que ya no es un lenguaje de protestar, sino de proteger. Es como una cuestión más positiva sobre la realidad que queremos construir, más allá de en lo que estamos en contra, ¿no? Porque, bueno, estar en contra es fácil, a veces tampoco eso es fácil, pero crear una nueva realidad, ese es el propósito. Entonces, enfocarse más en la medicina del problema que en el problema. Por ejemplo, en el tema del Medio Oriente, yo trabajé muchos años entre palestinos e israelíes, teníamos todo un modelo holístico, llegaron hasta 7.000 personas, 5 días en la naturaleza, en carpas, y entonces empezábamos a nivel emocional con círculos de palabra y de escucha, seguíamos con talleres para derretir la ignorancia, talleres sobre el agua en Palestina o el agua en Israel, o las tradiciones religiosas, hasídicas, sufis. Después seguía la parte más espiritual, con trabajo interreligioso, y a la noche era la celebración a través de las artes, ¿no? Y tocaban y bailaban y había un escenario grande. Te estoy hablando de encuentros de 7.000 personas, o sea, encuentros grosos, de donde había una cocina, por ejemplo. En la cocina se conocía a la gente, porque ahí era una cocina que, bueno, la dirigían un par de chefs, pero había voluntarios, y si querías ir a cortar tomates para el almuerzo, ibas, y de repente una señora judía religiosa se encontraba con un joven palestino de 18 años de Gaza, ¿viste? Entonces era eran otras épocas, obviamente, pero bueno, era la época de la segunda intifada, donde había mucha violencia. Entonces nosotros siempre trabajamos a nivel creativo con el activismo, el artivismo, y tratar de enraizarlo en el espíritu y enraizarlo en la naturaleza, que es cuando hacíamos encuentros de jóvenes, por ejemplo, palestinos israelíes, lo hacíamos en un campamento en la naturaleza, y una de las mayores medicinas es cómo sentir el viento juntos, cómo sentir el calor, cómo sentir el frío, cómo sentir la lluvia, porque la lluvia no es ni palestina ni judía, es lluvia, ¿no? Entonces lo mismo cuando alguien tiene frío a las 3 de la mañana, compartís una frazada, la frazada no es ni judía, ni palestina, ni iraní, ni... Lo mismo hacíamos con encuentros con iraníes en las montañas de Turquía, iraníes israelíes. Entonces, bueno, yo tengo muchas experiencias que básicamente esa pregunta, ¿no? De si mi respuesta a la crisis es parte de la crisis, ¿no? Y creo que ese es un buen punto de partida como para ver si nos estamos enfocando en nuestro propósito en la medicina, o nos estamos regodeando en el lodo del conflicto más y más, ¿no? Es como cuando tenés pus y te querés arrancar un granito, lo haces, es peor, ¿no? Porque, ok, te puedes todo el día estar apretando el granito, pero no vas a sanar. Entonces la sanación pasa por otro lado, ¿no? Me parece que hay algo muy interesante en lo que contás, que tiene que ver con la vuelta a las raíces comunitarias, digamos, de todas las experiencias de algún modo que acabás de narrar, que imagino que en tu recorrido por el mundo habrás experimentado y atravesado muchas más y construido muchas más. Hay algo como salida a esta crisis humanitaria, vamos a decirlo así, que tiene que ver con la vuelta a la comunidad, a los lazos y a las redes verdaderamente humanos. ¿Cómo hacemos hoy para reconstruir esa trama? Y bueno, ¿qué rol crees que viene a jugar tu literatura, tu libro, en particular Al borde del verbo, como para aportar a esa reconstrucción de la comunidad? Bueno, primero te quiero comentar el subtítulo, les quiero comentar, porque el subtítulo es importante, explica un poco de qué va, ¿no? Es como es una autobiografía de ficción de aristas proféticas. Entonces es una fusión entre mis historias reales, como algunas de las que conté ahora, más una aventura que termina en un proceso de sanación masivo de 1 millón de personas en la tumba de Abraham y después en Jerusalén, ¿no? Es como la imaginación moral, es como un salto cuantitativo, ¿no? Yo te diría que cuando hablo de comunidad, vos hablaste de comunidad y pusiste la palabra humana. Yo
quiero traer la raíz de la palabra humana, que es el humus. Entonces es mucho más que humano, no son solo los humanos. No vamos a salir de la policrisis que tenemos ahora en el planeta solo con humanos. Tenemos que aliarnos con las águilas, con los elefantes, con las nubes, con los ríos, nuestros mayores, con las montañas. Nosotros los humanos somos los que creamos esta policrisis, ¿no? O sea, sobre todo desde hace 500 años, ¿no? Entonces, no vamos a salir con la lógica humana, tenemos que eh, agrandar y ensanchar la comunidad para incluir a los ríos y a las montañas, ¿no? Y a los vientos. Creo que esa es la única manera y salir del antropocéntrico, de la visión antropocéntrica del mundo, ¿no? Que es la que está destruyendo esta tierra tan hermosa que tenemos. Y volver a la reverencia, ¿no? Yo creo que a través de la literatura, a través de la poesía, en mi caso la música, porque mi libro tiene también códigos QR con canciones que aparecen en el libro, integrando la sexualidad, integrando las sombras que tenemos a nivel emocional, a nivel de las sombras que tenemos de cuando creamos un grupo, un colectivo para crear un proyecto activista o como se quiera llamar, activismo sagrado, que quiere decir que está enraizado en el espíritu, ¿no? Que no es una cuestión ideológica solamente, sino es una cuestión de corazón, una cuestión de espíritu, y como decís vos, también una cuestión de comunidad, ¿no? En donde están los abuelos, los niños, es intergeneracional, interracial, interétnica, interreligiosa. Bueno, hay altos, petizos, gordos, flacos, pelados, con pelo, con bigote, sin bigote, rubios, pelirrojos, todos. Porque, por ejemplo, la palabra en hebreo y en árabe también, salam en árabe y en hebreo shalom, es como un rompecabezas, en donde cada pedazo del rompecabezas tiene que brillar y ser aceptado. Y si hay una partecita del rompecabezas que no está aceptada, entonces no hay shalom y no hay paz. La palabra paz es romana, es del Imperio Romano, pax romana, era lo que hacían los romanos que deportaban a todo un grupo de gente, les cobraban impuestos, les decían pueden hablar esto, esto sí, esto no, y firmar un acuerdo al César con el sello del emperador. Y esa es la palabra paz, eso no es el concepto de shalom y salam, que viene de la palabra plenitud, es una plenitud holística que quiere decir que cada pedazo del rompecabezas tiene que ser celebrado, desde la jirafa hasta la hormiga, desde el pelo hasta las uñas y desde la emoción hasta las ideas. Entonces, es un concepto holístico, ¿no? En donde todas las partes tienen porque las soluciones las tenemos que sentir a todo nivel, si no, solo pelear para que haya soluciones no es la idea es que haya una solución. Entonces, enfocarse más, como yo siempre digo, en la medicina que en la enfermedad, porque la enfermedad la tenemos por televisión, por la radio, por los diarios, por las conversaciones en los cafés todos los días, en los taxis, pero la medicina es lo que la creatividad tiene que llegar, ¿no? Ujú. Hay algo interesante en el concepto filosófico de la holística que tiene que ver justamente con no sumar las partes, que sería más la concepción occidental tradicional, digamos, sino moderna, racional, ¿no? La suma de las partes hacia el todo y por el contrario, la concepción holística es construir una totalidad integrando todas las partes. Cada parte tiene un sentido y no puede haber un todo sin cada una de esas partes. Y eso me parece clave. Exactamente, es un organismo, es como la palabra interdependiente. Yo me gusta mucho esa palabra porque la aprendí cuando tenía 4 años con mi papá. A mí me expulsaron del jardín de infantes y Oh, este, ¿por qué? sí, y porque yo era un rebelde, ya en el jardín de infantes no quería tomar la leche a las 5 de la tarde, no me gustaba la leche y la puteé a la maestra y bueno, y me echaron. Este, y mi papá dijo, bueno, yo lo llevo a trabajar. Entonces mi papá me llevaba al seminario rabínico, que era donde tenía la oficina, y ahí venía, qué sé yo, las Madres de Plaza de Mayo, venía
el embajador de no sé dónde, y él me preguntaba, yo estaba con mis juguetitos ahí abajo del escritorio, pero me preguntaba lo que yo pensaba de cada cosa. Y me acuerdo que una de esas conversaciones aprendí la palabra interdependiente, ¿no? Que creo que es clave en mi vida, en todo lo que hice y en todo lo que siento y pienso. Hay un maestro budista muy conocido que, bueno, ya pasó para el otro lado, se llama Thich Nhat Hanh, un vietnamita zen, que fue nominado por Martin Luther King al Premio Nobel de la Paz. Él repartía comida entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en la guerra de Vietnam. Yo tuve el honor de estudiar con él también, un par de fines de semana, un par de retiros, y él creó esta palabra que se llama interbeing en inglés, que sería entreser, no sé cómo traducirla al español, al castellano, pero quiere decir que está todo relacionado, que estamos todos relacionados. Y es una visión así también muy, muy tierra, ¿no? De la cosa, muy, muy originaria, muy indígena, que todo está relacionado y todos estamos relacionados. Como decís vos, ¿viste? No puede ser que tomemos las partes nada más y hagamos un diagnóstico de, no sé, nuestra mano separada de nuestra oreja, porque somos un cuerpo, ¿no? Somos un organismo. Y el planeta es lo mismo. Las estrellas y los hongos abajo de la Tierra están conectados, todo. Entonces, no es solo una visión psicodélica, qué sé yo, delirante, es una cuestión concreta, real. En la ciencia, en la física cuántica hablan de eso, la resonancia mórfica, que lo que pasa aquí pasa allá, por ahí tarda un poquito, pero lo sentimos, ¿no? Entonces creo que como que la ciencia la está alcanzando a la poesía, ¿no? De a poquito. Sí, sabés que bueno, nuestro medio se llama Z con S, justamente por eso, porque es una forma para nosotros también desde la comunicación, que es un espacio en donde hay mucho que batallar, de aportar esta idea, ¿no? Los hongos y el valor de los hongos en la naturaleza, ¿no? Pues las setas justamente construyen sus raíces de esta manera e integran por debajo de la tierra a todo el globo, y hay una conexión que va más allá de incluso de las propias plantas o lo que entendemos por flora y fauna. Es como que las setas van mucho más allá, más profundo, enraizan más profundo y se interconectan todo el globo terráqueo. Eso es muy interesante. Son como las parteras de nuestra vida en la Tierra, ¿no? Del agua a la Tierra llegamos a través del micelio, ¿no? Entonces es sí, nuestras parteras de la vida en la Tierra. Total, total. Háblame de tu libro, háblame de este viaje profético y cómo, algo que vos destaques de tu libro, algún fragmento, alguna parte, algo que te haya, y me imagino que todo, ¿no? Es un libro importante que recorre Bueno, este te viaje cuento, por ejemplo, profético. el prólogo empiezo en Sí. una conversación mía con un amigo Lakota, de un pueblo originario, donde hablamos del agua, por ejemplo, y de la interrelación de todo, y bueno, del concepto de lo que yo traigo la voz cabalística más de mis ancestros, y él habla desde el lugar Lakota, pero nos encontramos. Y bueno, empieza, por ejemplo, el libro, yo recibo un llamado que es real, pues mi libro tiene esta danza entre lo de la ficción y lo real, ¿no? Entonces recibo un llamado que lo recibí cuando yo tenía 16 años, mi papá estaba en la CONADEP Ujú. y yo atendí el teléfono, mi viejo estaba en la bañadera y me llamaron a mí y me dicen en inglés, ¿no? ¿Podemos hablar con tu papá? Digo, no, está ocupado, qué sé yo. Bueno, pero esto es muy importante. Somos los donuts en inglés, que quiere decir dough es dinero, ¿no? Guita. Y nuts es locos. Somos locos y tenemos mucha plata y queremos traer esto era justo después de la masacre en el Líbano de Sabra y Shatila, Ujú. y querían hacer una plegaria en el monte Sinaí
con líderes religiosos y espirituales y políticos de todo el mundo. Fue un encuentro secreto que se hizo en el 84 y ahí, bueno, hubo desde caciques originarios, el Chief Foreign Lions, hasta obispo de Nueva York, que bueno, mi viejo, líderes sufis, así gente de todo, palestinos, sirios, pero es secreto porque tenía, bueno, y yo atendí el teléfono y lo convencí a mi viejo estaba trabajando con Alfonsín en esa época, o sea, era súper importante, estaban por sacar el Nunca Más. Mi hijo me dice, yo no me puedo ir ahora, estoy, digo, no, tenés que ir, lo volví loco, y bueno, fue. Así empieza el libro, el capítulo 1, ¿no? Y entonces es como porque yo viví en el Sinai, viví en el desierto, también tuve un camello ahí y construí una casa en Egipto y es un lugar muy importante en donde voy reclutando gente para esta visión, ¿no? Que termina en Jerusalén y empieza en un evento de sanación, así una vigilia en la tumba de Abraham. Entonces, bueno, te comento así, ¿no? Después, bueno, yo me enamoro, tengo una relación con esta mujer, recluto todo un grupo de gente intergeneracional, hay un grupo de chicos desde 7 años hasta 18 que se juntan con nosotros, que están haciendo un juicio al gobierno de Estados Unidos y a las Naciones Unidas por destruir el planeta. Bueno, hay como toda una aventura de ficción que se va armando con 2 kurdos, que viven ahí en Rojava, y bueno, hay personajes, está el Lakota, hay un palestino, estoy yo, está esta chica que yo me enamoro, que es toca la viola y que es mitad checa, gitana, y mitad senegalesa, sufi, bueno, es muy pintoresco todo, y está basado en cuentos reales, porque yo viajé por todo, desde África hasta la India 1000 veces, y Europa, y bueno, pues chamanes en el Amazonas hasta México, en fin, entonces está todo eso ahí, y bueno, mi encuentro con el Dalai Lama, que apoyó nuestro proyecto de paz también. ¿Cómo fue ese Entonces, momento? ¿Cómo fue ese encuentro con el Dalai Lama? Es increíble. bueno, nosotros en estos encuentros que hacíamos en Israel-Palestina, siempre invitábamos a alguien que no fuera de la familia de Abraham, que haya pasado por un conflicto étnico, religioso o racial, ¿no? Entonces, bueno, los tibetanos con los chinos, obviamente, tuvimos irlandeses, tuvimos Zulu de Sudáfrica, tuvimos pueblos originarios, aborígenes de Australia, y uno de los invitados era un tibetano que estaba en el parlamento tibetano, representando al Dalai Lama, que él en esa época era el líder político, no solo espiritual del pueblo tibetano. Entonces él vino varias veces y bueno, y al final dijo, bueno, ahora llegó el momento de que lo conozcan al Dalai Lama y nos dieron una audiencia privada. Estaba mi socio palestino, Ihab, yo, y trajimos un maestro sufi que traíamos de Senegal, y fuimos los tres ahí como el Señor de los Anillos, ahí a buscar el anillo, y a verlo a Gandalf, al Dalai Lama, ¿no? Y ahí estuvimos con él y bueno, fue un encuentro maravilloso porque al principio me dijeron, mira, bueno, nosotros te cuento por qué invitábamos gente de otras tradiciones y de otras familias, porque viste que cuando tenés una cena en tu casa y tenés invitados, la familia se porta mejor, ¿no? O sea, no se pelean los hermanos porque están los invitados. Entonces, cuando traíamos invitados tibetanos o africanos, entonces los palestinos y los israelíes tenían que hacer quedar bien a Abraham y se portaban un poquito mejor. Pero bueno, ellos eran como los que mantenían el espíritu del encuentro, ¿no? O como lo llamábamos, spirit holders, protegían el espíritu del encuentro. Pero en el encuentro mismo con el Dalai Lama, el tipo que nos organizó, que es un sudafricano que organizó el encuentro entre Mandela y el Dalai Lama, nos dijo, mira, va a ser un encuentro de 10 minutos, 15 minutos máximo, cuando el Dalai Lama dice foto, se saca una foto y se acabó. Le digo, no, pero ¿cómo puede ser? Vamos hasta la India por 15 minutos, no puede ser, y qué sé yo. Bueno, yo estaba mal con eso. Llegamos ahí con
con el avión a través de Jordania, llegamos hasta la India, empezamos primero en tren, después en micro, después en van, minivan, y llegamos hasta el lugar ahí, pasamos por la seguridad, pasaportes y todo. Bueno, nos sentamos en un sofá, éramos tres ahí, y estaba el Dalai Lama a 1 metro mío, ¿viste? 1,5 metros máximo. Y estaba el traductor y el secretario general del pueblo tibetano, y bueno, el representante tibetano que había estado con nosotros, y un equipo de filmación, ¿viste? Estaba la mamá del chico este que organizó con un boom, con el micrófono para poder entrar, y dijo, bueno, yo soy sonidista, y la dejaron entrar. Y bueno, y entonces empezamos, yo empecé, traje 3 regalos, viste, muy lindos, que habían hecho los palestinos, los judíos, las mujeres de la familia, que yo. Me dice, bueno, muy bien, gracias. Y después, bueno, tenía un párrafo, mis grandes éxitos, los más grandes éxitos de Gabriel en un párrafo, y lo dije y me entusiasmé, me paré, me dice, bueno, sit down, sentate, sentate. Y bueno, gracias. Y después le tocó al socio palestino, él también había creado, viste, la narrativa, Sufi, perspectiva, Palestina, qué sé yo, ok, gracias. Bueno, y yo miro el reloj, habían pasado 12 minutos, nos íbamos a casa y lo único que había dicho el Dalai Lama era gracias, sentate, ¿viste? Entonces dijo, no, ¿qué hago? Y bueno, cerré los ojos, me tiré para atrás en el sillón y me puse a cantar a todo volumen, la única canción tibetana que sabía. Y bueno, y de repente se armó un silencio total ahí, y el Dalai Lama le pregunta al traductor, dice, le digo, bueno, ¿qué está diciendo? Le digo, no, me pones a hablar en tibetano, y le digo, yo no entiendo. Me dice, me está preguntando quiénes son. No tenía la más puta idea, no sabía quiénes éramos. No. ¿Entendés? Porque el tipo ve a un montón de grupos cada Claro. 15 minutos, todo el día, toda su vida. Entonces dice, dice, sí, muy interesante. Y esta canción es una canción que habla de donde él creció, del Amdo, de la región Amdo, de donde el Dalai Lama se fugó de Tibet, él creció ahí, de ahí viene su familia. Entonces se emocionó y se abrió y empezó, qué interesante, dice, y nos empezó a contar de una experiencia espiritual que tuvo en una iglesia en Portugal con la Virgen de Fátima. Y bueno, y se olvidó del reloj y el secretario también, y tuvimos 1 hora con él, porque lo sacamos de lo que él está acostumbrado, ¿no? Entonces, cuando uno arriesga a nivel creativo, pasa, ¿viste? Y bueno, esto es lo que pasó con el Dalai Lama, que fue una maravilla al final, porque teníamos para hacer un evento con jóvenes sudafricanos, blancos y negros, indígenas, americanos, blancos y indígenas, irlandeses, católicos y protestantes, y palestinos israelíes. Él lo aprobó todo, dijo que la hermana que tiene un orfelinato lo podía organizar y qué sé yo. Al final no sucedió, bueno, el consejo directivo de la organización con la que estaba no nos aprobó sí, pero bueno, el encuentro que hay que siempre, la poética, el riesgo es lo que puede cambiar la realidad, ¿no? Cuando uno lucha contra la realidad con las herramientas conocidas, es muy difícil cambiar cualquier cosa porque los mecanismos de defensa están muy acostumbrados, ¿viste? A, qué sé yo, alguien que se enoje y se ponga a gritar y qué sé yo, y una marcha y otra marcha y no sé, como que hay que encontrar formas, ¿no? Como en su momento eran las cacerolas, como en otro momento eran. Entonces, como los indios Lakota con sus flores a la policía, no sé, hay formas de cambiar la realidad que tienen que ser a través de la creatividad, porque si no la realidad se defiende, ¿viste? Y no quiere cambiar. Totalmente. Y además los poderes hacen lo suyo, ¿no? Los Sí, poderes políticos, militares, económicos, claro, hacen lo bueno, ellos suyo. quieren seguir manteniendo el status quo y la gente también, si no les haces acordar de un arrorró de su abuela, ¿viste? O de un olor que, no sé, en un viaje a Tucumán o no sé qué,
la gente sigue la misma, ¿viste? Entonces, o que se queja, o que está de mal humor, o que... Entonces tenés que sacar a la gente de de la palabra extraordinario, ¿no? Es como extraordinario, ¿no? Porque es ordinario, pero es extra, ¿no? Y es esa reverencia por la magia, por la vida, por la respiración, por el hecho de estar vivos, que tomamos por sentado, que tomamos por obvio, al cambiar eso, al tener una especie de reverencia por un asombro radical, ahí empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Y ahí cuando nos tomamos los momentos como únicos, como momentos que pueden cambiar todo y que no tenemos la menor idea de lo que va a pasar ni de lo que está pasando y reconocemos que somos ignorantes ahí y que somos chiquitos, ¿no? Y que somos una miniatura dentro del cosmos, ahí es donde se puede empezar a cambiar algo, ¿no? Y eso está reflejado en el libro, sí, con humor, con reverencia, con rezos, con canciones, con sexo, con comida, con bebida, muy terrenal, porque yo creo en el misticismo práctico, no en el misticismo espiritual, ¿no? Hermoso, Gabriel. Ya dan ganas de leerlo, así que hay que recomendar este libro, Al borde del verbo, editado por Milena Cacerola, y te esperamos la semana que viene, ¿no? ¿Cuándo estás viniendo a la Sí, sí, Argentina? sí, sí, el libro sale el martes el parto, hablé ahora con la partera, ya el martes sale de la imprenta y yo llego el 29, ya el 13 es el primer evento ahí, después tengo en la UBA y tengo también en la Feria de Editores y después En Córdoba, ¿no? Te vas a en San Córdoba. Telmo, en Córdoba, y después Montevideo también, y después en Perú, en Lima también, así que sigue el periplo. Espectacular. Bueno, aquí vamos a Con estar música, va a haber música en vivo en todos los eventos, obviamente. en todas, me imagino que tus presentaciones son multiculturales, ¿no? Vas a no solamente a hablar, sino a tocar música, a recitar, a Sí, invitarnos a todos los que estamos en el lugar a bailar, ¿no? Yo sí, soy sí, sí, bailarina, sí, ¿sabes? sí, Así hay que de todo, es participativo y es sorpresivo, es sorprender a la realidad hasta que cambie, ¿no? Y eso creamos un santuario, lo llamo un santuario para el apocalipsis, porque en estos momentos de revelación necesitamos crear momentos de santuario, momentos de comunidad, en donde en 90 minutos incluso una comunidad espontánea se crea desde lo vulnerable hasta el éxtasis musical. hermoso, Gabriel. Te esperamos y nos vamos a encontrar en persona. Yo estaré seguro en la presentación y ahí nos veremos. Genial, muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Un abrazo fuerte. Chao, hasta luego.